Menéndez, ministro para la Educación Universitaria. Bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Bien, interesados en conocer su respuesta o su punto de vista ante lo que recientemente presentábamos en vivo desde la Asociación Nacional de Rectores. Reunidos, tuvieron como portavoz a la rectora de la UCB, Cecilia García Rocha, quien decía que, en resumen, están solicitando al ministro de Interior, Justicia y Paz el cese a la represión, a la violencia contra las universidades. Incluso aludían algún contacto necesario con la Fiscal General de la República, con la defensora. ¿Qué opinan ustedes sobre esta materia aludida en este pronunciamiento? Bueno, diría que tres temas podrían ser una respuesta sobre ese punto. El primero tiene que ver con una agenda desde el punto de vista argumentativo. Un profesor universitario debe, adicionalmente a su posición política, debe tener una disciplina y debe tener un rigor en el método cuando está hablando de cualquier situación que se presente en el país. Si no tiene un apego en el método, no tiene un rigor desde el punto de vista académico, bueno, corre el riesgo precisamente de desacreditarse como profesor universitario. Cuando nosotros analizamos las protestas que se han generado en el país desde hace algunos meses, encontramos que, según las cifras que ha dado la Fiscalía General de la República, el 75% de las personas detenidas no son estudiantes. Es decir, que el grueso de lo que ha sido personas que se han detenido no corresponden a manifestaciones, desde el punto de vista de manifestaciones estudiantiles. En todo caso, asiste a toda la población, absolutamente en nuestro país, un derecho consagrado en la Constitución venezolana, el derecho a manifestar, el derecho a disentir y a solicitar la reunión con quien corresponda. En este caso, a la rectora de la Universidad Central a solicitar la reunión que corresponda y bueno, ser atendida en función de ese petitorio. Eso es un tema que podríamos dejarlo por una parte claro. El segundo elemento que es sumamente importante es dónde se focaliza o no se focaliza la agenda de los universitarios. Esto es un tema que debe ser llamado en rigor. Nosotros hemos recorrido una cantidad enorme de instituciones universitarias instruidas por el presidente de la República en lo que se ha denominado gobierno de calle universitario y hemos encontrado otra agenda de las universidades completamente distinta a la que algunos han venido planteando. Esto es un tema que tiene que llamar la atención, sobre todo cuando vemos que en buena parte de las bases de nuestras universidades no es ni siquiera un tema de que son profesores chavistas o profesores no chavistas. Vemos sencillamente que hay un universo dentro de estas universidades que están asqueados sencillamente del esquema de la guarimba, que están asqueados de la violencia y que quieren tener continuidad desde el punto de vista académico y concluir los periodos académicos que tienen iniciados. En este sentido, nosotros debemos recalcar que como consecuencia del paro que se inició y que algunos plantearon el año pasado, en el año 2013, hay periodos académicos que todavía hoy no han culminado el año 2013. Algunas universidades todavía no han iniciado el primer periodo del año 2014. Es decir, que algunos están jugando con el derecho consagrado en la Constitución Nacional, el derecho al estudio que tienen todos los estudiantes en nuestro país. En este sentido, nosotros lo que venimos planteando es la necesidad de reprogramar los semestres, reprogramar los contenidos académicos sin afectar desde el punto de vista académico la calidad que tiene que tener en este caso la docencia. Pero sin embargo, ministro, el jueves pasado se hizo un llamado a un paro nacional. ¿Qué expectativas tiene usted con respecto a esta materia cuando usted habla de las agendas y del derecho y la necesidad que tienen los estudiantes a retomar, a reiniciar sus actividades? Mire, es muy importante, uno trata de no hablar de esos temas para poder seguir hablando de una agenda constructiva en el caso del país, pero es importante que el país conozca realmente los números. Ese paro que fue convocado de alguna manera, incluso que fue osado llamar como paro indefinido. No debemos olvidar que ese fue el término con que inicialmente fue convocado por parte de algunas asociaciones gremiales, no son todas, algunas asociaciones gremiales que, por cierto, no se han sentado en la mesa o tienen serias inasistencias en la mesa para discutir las reivindicaciones de sus agremiados. Es decir, no se están ocupando de las reivindicaciones de sus agremiados, pero se están convocando otro tipo de manifestaciones con un sentido distinto al que supuestamente les asiste desde el punto de vista de asociaciones gremiales. Ese paro que fue convocado, bueno, sencillamente no tuvo impacto real. Más del 85% de las instituciones académicas permanecieron en clase. Algunas donde incluso tienen fuerza estas asociaciones gremiales tuvieron clase. Nosotros no decimos que esos donde tuvieron clases son profesores chavistas o son profesores afectos a la revolución, son profesores que tienen sencillamente una visión de que quieren concluir sus periodos académicos independientemente de su posición ideológica y su posición que tengan. Por otra parte, cuando nosotros vemos asociaciones desde el punto de vista de asociaciones de rectores, unas y otras asociaciones de rectores, en este caso Averú y la Asociación Árbol, todas están asistidas perfectamente en el derecho a existir, en el derecho a expresar la opinión que tengan sin ninguna novedad, sin ningún problema.
Averú es una asociación reconocida desde el punto de vista nacional que representa el 20% de la matrícula pública en nuestro país. Y la Asociación Árbol es la otra asociación de rectores que concentra 36 universidades, representa el 80% de la matrícula en nuestro país. Bueno, ahí evidentemente hemos tenido posiciones de una y otra. La que representa la Asociación Árbol está permanentemente en clases. De hecho, nosotros esta semana podemos celebrar que vamos a tener más de 2.000 graduados del sistema universitario en nuestro país y que son gente sencillamente que va saliendo desde el punto de vista de lo que es la continuidad académica. Llama la atención un tema, por ejemplo, allá en la UNEFA que fue quemada, allá en Táchira, nosotros graduamos hace poco 363 compañeros que egresaron, no perdieron ni un día de clase, están precisamente en actividades académicas, es decir, que tienen un compromiso con la agenda constructiva del país. Y en función de eso vimos, por ejemplo, los extraordinarios anuncios que hizo el presidente de la República el viernes pasado. Hablemos de estos anuncios que incluyen puntualmente varios aspectos como becas, el tema del manejo de la sustitución de aquellos profesores que dejan las funciones porque van a jubilación, dotación de bibliotecas, de autobuses. ¿Esto acoge qué porcentaje de las universidades del país? Está dedicado absolutamente a todas las universidades públicas, todo lo que es el sistema universitario público de nuestro país. No distingue entre universidades que hayan tenido paralización de actividades, una minoría que haya tenido paralización de actividades, o otras que han continuado clases masivamente como hemos tenido. Es decir, va dedicado a todos, a las universidades tradicionales, a las universidades experimentales, a los institutos universitarios. ¿Cuáles son los alcances que tiene? Porque hay que verle la lectura que tiene esos anuncios que hiciera el presidente de la República. Por ejemplo, un tema muy sensible. Por cierto, no hemos escuchado ninguna declaración de ningún vocero por ahí hablando sobre la trascendencia que tiene para la universidad, por ejemplo, decir que arranca el proceso de reposición de cargos docentes de nuestros profesores universitarios. El 8.7% de los profesores universitarios salen por procesos de jubilación, por defunciones, por cualquier otro elemento, salen de la nómina del punto de vista de las universidades. Evidentemente pasan a tener sus pensiones, pasan a tener su mecanismo de jubilaciones. De hecho, vale la pena decir que ahorita estamos publicando, este jueves y viernes, estamos publicando la lista de Petrorinoco correspondiente al mes de mayo. Vuelven a salir publicados eso que es una política de pago de las prestaciones sociales de los profesores universitarios. ¿Qué significa reposición de cargo? Tú eres profesor universitario, sales del proceso de dar clases porque se cumplió el periodo, se abre el concurso para que pueda entrar un nuevo profesor a cumplir esa plaza que estaba ahí. ¿Qué significa eso? Que puede continuar el proceso vinculado a lo que es la calidad del punto de vista docente, a lo que es la formación de cuadros de relevo del punto de vista docente, porque ese profesor que entra con 25, 27, 30 años, evidentemente requiere procesos de formación, requiere maestría, requiere especialización, requiere doctorado para poder llegar a ser como aquel profesor que egresó a los 60, 60 y tantos años con un cúmulo del punto de vista de experiencia. El presidente de la República aprobó 550 millones de bolívares para arrancar con este proceso de reposición de cargo. Vamos a ver la primera cifra, 550 millones de bolívares aprobados por el presidente de la República solamente en esta área. Aprobó adicionalmente un tema vital para todas las universidades de amplio impacto, que es 140 millones de bolívares vinculados a la dotación de bibliotecas de nuestras universidades. Para que tengamos idea del impacto que significa esto es algo así como 30 veces más que los valores más altos que teníamos para dotación de bibliotecas. Eso fue lo que aprobó el presidente de la República en relación a bibliotecas. Pero adicionalmente aprueba 2.800 millones de bolívares asociados al tema de infraestructura, es decir, creación de laboratorios, creación de comedores, ampliación de aulas de clase, lo que es precisamente espacios vinculados a lo que es la calidad del punto de vista del espacio universitario. Adicionalmente a eso, autoriza recursos por el orden de los 552 millones de bolívares para la actualización de la unidad tributaria para la cancelación de los estatiques. Esto es un tema vigente en la convención colectiva, así como otros temas como el HCM, etcétera, que están garantizados los recursos para poder darle continuidad al tema de la convención colectiva. Cuando nosotros sumamos esto y adicionalmente con el anuncio vinculado a las becas, que es un incremento del 50% en las becas, permíteme hacer un alto sobre el tema de las becas. Tenemos el 50% de incremento de las becas este año, pero el presidente de la República en septiembre del año pasado aprobó un incremento ya de 150% el año pasado. Es decir, que esto es un 50% sobre el 150% que ya se había aprobado. Esto va a permitir
que nosotros con una inversión de 754 millones de bolívares, en este caso, podamos incrementar el monto de las becas y adicional crear 30.000 nuevas becas sobre nuestro país. Estas 30.000 nuevas becas van a permitir que el país se posicione en 180.000 becas a nivel nacional contra las 3.000 becas que teníamos antes de empezar el proceso revolucionario dentro de nuestro país. Es decir, antes de la revolución teníamos 3.000 becas, hoy vamos hacia las 180.000 becas creadas en nuestro país. La suma general de todos los recursos aprobados por el presidente de la República corresponden a cerca de 5.500 millones de bolívares. 5.500 millones de bolívares. Eso representa una cifra cuantiosa, sobre todo para lo que son los volúmenes, la corrección desde el punto de vista de la inversión en dotación, infraestructura y estos parámetros. En dotación de autobuses también hubo decisión, ¿no? Correcto. Hay dos temas adicionales que el presidente de la República aprobó. Aprobó la dotación de 100 unidades de autobuses vinculados a la extensión y al trabajo de campo. Un tema fundamental para todas las universidades. Aquellos estudiantes que tienen práctica de trabajo de campo, que estudian turismo, que estudian geografía, que estudian geología, etcétera, van a tener la dotación para estos autobuses. El presidente lo aprobó del convenio que se tiene con China de los autobuses Yutong. Eso va a arrancar en breve lo que es la asignación de esos autobuses y además autoriza que podamos ir a la proveeduría de repuestos que tiene el Ministerio de Transporte Terrestre para poder acceder a los repuestos. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder obtener los repuestos del sistema universitario a un costo más bajo. Una de las noticias, evidentemente, estelares, de amplísima cobertura para todo el sector universitario, es que el presidente de la República aprobó adicionalmente 652 millones de bolívares vinculados, en este caso, al fondo chino y que se corresponde nada más y nada menos que con la dotación de tabletas para el sector universitario. Para todos los que venimos de otras generaciones, sería inusitado pensar que cuando el estudiante entra ahí prácticamente que en los primeros años de estudios de la primaria recibe una canaima, posteriormente recibe otros instrumentos desde el punto de vista tecnológico y ahora en el sector universitario vamos a tener la dotación de tabletas. Estas son 600.000 que vamos a tener, tabletas que vamos a tener para el año 2014 del 1.930.000 que vamos a tener para todo el ¿Dónde las sistema. entregarán esas 600.000? Eso se van a entregar en cada una de las instituciones universitarias. Ahorita lo que arranca es en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el plan desde el punto de vista de la procura de los equipos, el plan asociado a los contenidos, al software que deben tener estos equipos para poder arrancar todo lo que es el despliegue. ¿Qué nos ilustra esto? Nos ilustra un gobierno que está abocado al tema universitario. Nos ilustra que independientemente de la posición política que tenga cualquiera dentro de nuestras universidades, está la preocupación por atender los temas de fondo que tienen nuestras universidades y resolver esos problemas de fondo para poder ir incrementando la calidad académica en nuestro país. Ministro, gracias por esta visita, mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Ricardo Menéndez, ministro para la Educación Universitaria. Así terminamos hoy, entrevista a Venevisión.